Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Me toca hacer un contexto a la intervención de Pedro y venimos hablando de los 40 años de democracia. Yo no quiero dejar de mencionar antes de empezar que hoy se cumplen 2 años de la explosión de una escuela en la provincia de Neuquén, de la Escuela de Aguada San Roque, donde murieron 3 trabajadores, ¿sí? Hoy en Neuquén hay paro provincial en conmemoración y en exigencia de justicia por ese crimen, porque se supone que en democracia todas y todos somos iguales ante la ley, pero parece que en algunos parajes, en algunos lugares alejados, la muerte nos espera de una manera insospechada, ¿sí? La Escuela de Aguada San Roque explotó, ¿sí? Cuando el gobierno provincial obligaba a trabajar, era contexto de pandemia, no sé si todos lo recuerdan, la obra había sido mal hecha y la escuela simplemente explotó, ¿sí? Y hubo 3 compañeros que murieron hace exactamente 2 años. Bueno, decía recién que se supone que en democracia todas y todos somos iguales ante la ley y todos tenemos en estos 40 años el derecho de emitir nuestro voto cada 2 años. Sin embargo, la democracia en la que estamos tiene muchas deudas. Por eso la compañera secretaria general está justamente en la paritaria discutiendo los salarios, porque cuando hablamos de la dictadura militar no estamos hablando de algo que pasó. Este presente que tenemos hoy es hijo de la dictadura militar. La dictadura militar fue un clivaje en la historia argentina, es decir, hay un antes y un después del proceso de reorganización nacional. Para eso nos tenemos que remitir a cómo era la Argentina antes del 76, porque la Argentina de antes del 76 era un país en el que había trabajo estable, en el que no existía la precarización laboral. Era un país que prácticamente no tenía deuda externa, ¿sí? Era un país mucho más industrializado que el que tenemos ahora. Era un país donde la desigualdad social no era la que tenemos ahora. Y fue justamente para eso, para romper el empate hegemónico que hubo durante muchos años entre los sectores dominantes y los sectores populares, que vino la dictadura a cometer el genocidio que cometió. Es decir, el objetivo del genocidio fue imponer un plan económico, fue imponer la desestructuración del colectivo social. En 1976 la deuda externa argentina era de 8.000 millones de dólares. En 1982 era de 45.000 millones de dólares. El año pasado la deuda externa argentina ascendió a 276.000 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de una democracia que tiene muchas deudas con nosotras y con nosotros, ¿sí? Deudas que estamos tratando de cobrarnos con nuestras luchas, con las luchas que hubo durante la dictadura y con las luchas que estamos llevando adelante ahora. El genocidio tuvo ese sentido. Y el genocidio, además, se ensañó mucho más con las diversidades, porque el poder necesita controlar los cuerpos, ¿sí? Por eso hablamos no de 30.000 desaparecidos, sino de 30.400 desaparecidos, porque se ensañó en particular con las diversidades de género. Esto fue algo que denunció Carlos Jáuregui, activista gay y primer presidente de la comunidad homosexual argentina. ¿Sí? Bueno, esta ruptura del tejido social es lo que estamos tratando de recomponer. Entonces, en esa resistencia hubo huelgas, hubo luchas obreras y estuvo la inclaudicable lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Para eso necesitaban
los milicos también romper la identidad, romper la memoria histórica. Por eso hoy les quiero presentar a Pedro, miembro de Hijos, para en parte recuperar esa memoria que nos quisieron quitar y todavía hoy muchos quieren negar. Hola a todos y todas. Primero quiero agradecer la invitación. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes. Yo hace varios días que vengo hablando acá con diferentes compañeros y tengo muchas cosas en claras, pero una de las cosas que yo siempre tengo en clara es dónde inicia la familia de uno. Y la familia de uno tiene dos caminos en la vida. Primero está en la casa de uno, que es donde estás viviendo, porque no lo elegís, estás ahí, estás viviendo con tus padres y al mismo tiempo te van formando. Pero tu segunda casa, tu segundo hogar, y que, bueno, no son tus padres, pero termina siendo parte de tu familia, porque estamos más de 4, 6 y hasta 8 horas juntos y depende de lo que uno va estudiando. Yo, por ejemplo, estudié industrial y prácticamente pasaba el colegio de 10 a 12 horas. Así que tengo en claro que ustedes son parte de esa familia que nos forma a nosotros cuando somos chicos. Así que por eso cuando llegó el email de la invitación en Abuelas, prácticamente ni lo dudé, dije sí, hay que ir. Y después, hablar de democracia, dictadura, derechos faltantes, ¿no? Las deudas pendientes. Sé que quedan muchas deudas y por eso cuando leí ESI, y yo tengo, por ejemplo, tengo 2 hijos y uno de mis hijos tiene 6 años y él ya está viendo la ESI. Y yo agarré y me quedé, me pasó lo que le debe haber pasado a todo que es padre diciendo, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? Y al mismo tiempo dije, me están sacando una mochila de la hostia. Porque en mi formación nunca tuve, o sea, y cuando se tocó el tema sexual fue algo paupérrimo, porque lo que nos enseñaban en ese entonces era ver los aparatos reproductores y arreglate. Y cuando me quisieron hablar desde mi casa de eso, yo ya lo miraba diciendo, estamos entre compañeros, así que lo voy a hablar más tranquilo. Sí, ya sé lo que es un forro. Ya sé cómo se usa, o creo. Y en realidad lo aprendí a usar bien el forro ahora hace 2 semanas atrás que vi un video que decía, el forro se rompe así, se saca así. Y dije, yo no hacía eso. Bueno, tuve suerte. Pero nada, valoro un montón esas cosas. Yo lo hablaba con él hoy, más temprano, y le decía que cuando fue la vuelta a la democracia y uno hablaba de un centro clandestino, a vos te contaban si te tenían un compañero, y cuando te hablan de un compañero mayoritariamente te decían un peronista, o si no después te decían compañeros estudiantes tanto secundarios y universitarios, y después te agarraron y te decían la clase obrera. Pero en realidad creo que el que hizo la apertura en la Argentina, en la vuelta a la democracia tuvimos muchas aperturas, o sea, principalmente cuando tuvimos el juicio del Nunca Más, pero después creo que la principal apertura que tuvimos, no solo por el juicio, ¿no? Sino es que nunca nadie había escuchado estas palabras. Todos sabemos que mandarnos una cagada es una cosa simple, fácil de hacer, pero el pedir perdón es una de las cosas más difíciles que hay en la vida y en nuestra sociedad. Y yo me acuerdo que en el año 2004 yo estaba, como voy a decir siempre, yo estaba parado de otro lado, tenía otra postura y para explicarlo bien, tenía una postura de la ignorancia. Yo crecí sin saber lo que era realmente, lo que había pasado realmente en la dictadura. Me acuerdo que en segundo año del secundario tenía una profesora llamada Silvana y la flaca era una genia. Llegábamos a tocar un tema de cualquier cosa y siempre se profundizaba. Y cuando la tuvimos en Historia Argentina me acuerdo que, nada, íbamos viendo el abanico de presidentes que tuvimos antes y después los diferentes golpes de estados
Y hasta en esos golpes de Estado los profundizaba los temas. Y cuando llegamos al 24 de marzo del 76, pasó lo que jamás me esperé que iba a pasar. La flaca agarró, te cuenta, dice 24 de marzo del 76, te dice Videla, Maciera, te nombra toda la Junta Militar, y después te agarra y te dice, ni siquiera se nombró Malvinas, imagínense, y después te agarra y te dice, 10 de diciembre del 83 volvió la democracia. Y ahí arrancamos, empezar a hablar de Alfonsín, tocar todas las temáticas, pero nunca se tocó, por ejemplo, el tema del juicio del nunca más. Entonces yo me agarré y me quedé pensando y digo, no pasa nada. Yo llego a mi casa, la persona que yo quería que era mi papá era militar retirado, digo, lo hablo acá y se evacúa todas las dudas que uno tiene. Bueno. Todos sabemos que cuando pongamos que tenés una buena relación o crees que tenés una buena relación con tus padres, la palabra de tu viejo o tu vieja es sagrada. Lo que diga, aunque vos sepas que está equivocado, chito la boca, tienes razón. Y a mí me pasó toda la vida eso con mis apropiadores, especialmente con mi apropiador. Imagínate que llego a casa, yo había llegado antes que él y ya había cenado, pero cuando él llega de trabajar, se pone a cenar y ahí, quiero tirar un abanico de preguntas. Entonces le agarro y le cuento lo que les conté a ustedes, lo que había pasado con la profe, y me agarró y me dijo, no, bueno, no es así. Bueno, vamos bien. Le digo, pero entonces, ¿cómo es? No, en realidad no fue un golpe de Estado. ¿Cómo que no fue un golpe de Estado? No, lo que pasa es que la sociedad nos estaba pidiendo que nosotros los militares tomemos el poder porque había muchos conflictos, había muchos problemas económicos, entonces teníamos que hacer una resocialización del país. Y por eso tuvimos los años que tuvimos y después se devolvió la democracia que nunca se perdió. ¿Vamos bien? Y arrancamos. Entonces imagínate, te dicen eso, cuando uno quería repreguntar, en mi casa la repregunta no existía y sus respuestas ya eran cortitas y concretas, o sea, vuelvo a repetir, casa militar, corto y concreto siempre todo. Entonces me quedé con eso. Imagínense cuando llegamos, todo esto estoy hablando del año 92, y ya para esa fecha pasaba algo en lo que es en la parte social. Yo siempre, ayer en la radio explicaba algo, decía, mi vida fue como le pasó a los Simpsons cuando le tiraron el domo encima. Y yo tenía en mi vida un domo gigante, pero al mismo tiempo después me fui dando cuenta que yo tenía un mini domo mío que me aislaba. Y aparte cuando uno habla de la generación del 90, yo presente soy esa generación, éramos de miro mi ombligo, no miro al otro, no me interesa el otro, y toda la sociedad era así. Y es más, cuando veías algo en la tele o pasaba algo en la tele medianamente grave, te agarraron y sistemáticamente uno repetía lo que repetían los demás, algo hizo, no hay que meterse. Es más, es una frase que hoy se está tratando de reponerla, porque vos fíjate, cuando pasa un piquete, una marcha, que sale un trabajador o un desocupado, sale a reclamar sus derechos, ¿qué es lo primero que dice el medio de comunicación sutilmente y después la sociedad lo replica? Algo hicieron. No. O si no, lo juzgan, porque también tenés lo otro, te juzgan. Y a mí me pasó eso cuando estaba en ese domo, en ese estado de confort que tenía todo lo que quería y no sabía que estaban las madres buscando a sus hijos y las abuelas buscando a sus hijos y a sus nietos. Y no sabía que existía la agrupación Hijos, que era para escrachar a esos represores que los tenías ahí a la vuelta de la esquina de muchos barrios, de todo el país, no solamente de lo que te muestran siempre los medios hegemónicos, que es lo que pasa en la capital federal. Porque también me pasó hoy, viniendo para acá, caminando por la calle Roca, escuchaba en un kiosco la radio de Buenos Aires. Y yo diciendo, ¿pero dónde estoy?
Y ahí es donde te das cuenta de que uno está a veces medio perdido. Y a mí me pasó eso, en los 90 yo estaba perdido, en el 2000 seguía perdido. En el 2004 yo ya no vivía más con mis apropiadores, ya me quería el grande y el independiente, alquilaba una casa, lejos y no tan lejos. Y me acuerdo que un día pasa lo que jamás pensé que iba a pasar. Me levanto como todas mis mañanas a tomar mate y a agarrar el diario y leerlo. Y yo estaba ahí lo más tranquilo y ahí me vuelvo a poner, me convertí en algo que yo jamás creí que me iba a convertir, que era ser un negacionista. Pero no porque yo quería, sino porque es un mecanismo. A veces uno se pone negador por dos motivos. Primero, por miedo. Lo que siempre te traba en la vida a caminar y avanzar es el miedo. Y no es la bronca, porque muchas veces dicen, no, este no avanza porque está enojado. Digo, no, en realidad el verdadero problema para avanzar son los miedos. ¿Cuántas veces uno va a una conferencia y está el expositor y tenés 1300 preguntas y cuando te dice el que presenta, dice, bueno, nos abrimos a las preguntas y vos haces, te da miedo, no avanzás. Y a mí me pasó cuando leí esa nota que decía todo y generé mi primer mecanismo de defensa es el rechazo, decía esto. El excomandante Víctor Enrique Rey, mi apropiador, está detenido por la falsificación y robo de identidad de menores de 8 años. Después decía que dónde estaba detenido y todo, pero ya el título te decía por qué estaba detenido. Y ahí me metí mi coraza, mi mecanismo de defensa, mis miedos, empezaron a ingresar. Y agarré, y lo primero que hice fue, no había los celulares que hay ahora, se agarré el teléfono en línea y llamo a la casa de mis apropiadores y me atiende la mujer. Y le agarro y le pregunto, che, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo que está preso el viejo? Y me dice, sí, tu papá está preso, está en Campo de Mayo y hace 2 días que pasó esto. Nunca me puse a pensar en juzgarlo, decir, che, ¿por qué no me avisaste? O sea, yo entraba la información, como siempre digo, viste que está el emisor y el receptor. Tuve en mi vida muchos emisores, pero en ese momento como receptor estaba roto, no me entraba ni una información desde que leí esa nota. Entonces cuando voy a Campo de Mayo, que yo vivía en Don Torcuato, y de Don Torcuato a Campo de Mayo es una distancia en auto de 15 a 20 minutos. No me pregunten cómo, el por qué, pero yo llegué en 5 minutos. Él estaba detenido en Campo de Mayo, donde estuvo detenido el ex ministro de Economía Cavallo. Y cuando lo voy a ver, le hago las primeras preguntas así de atolondrado. Che, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? ¿Y por qué? Y me dice, quédate tranquilo, esto es político. Y ahí me agarré y me quedé tranquilo. ¿Pero por qué me quedé tranquilo? Desde que se volvió la democracia, desde que yo era un nene que se le caían los mocos caminando, yo, por ejemplo, vi la Asunción en vivo y en directo a distancia de Alfonsín. Cuando fue la Asunción de Menem, me pasó lo mismo. Lo vi en vivo y en directo. Y además, siendo un adolescente, o entrando en la adolescencia, junto con mi apropiador, milité esa campaña. La segunda de Menem me pasó lo mismo. Después, bueno, cuando vino la alianza, obviamente que en ese espacio no estuve, y fue la única Asunción que no estuve. Y después, bueno, cuando tuvimos el desfile presidencial, en algunos puntuales sí estuve y en otros no, porque uno no lleva tiempo. Acordémonos que cada 3 días estábamos cambiando de presidente, era una locura. Pero sí estuve la última fuertemente, que fue la de Duhalde. Y ya siendo un adolescente grande, de 20 y largos años, se acelera lo que fue lo del 2003, la campaña de Néstor. Y yo estuve en esa campaña ahí, no como un gran militante, sino acompañando al viejo. Y además, toda mi vida fue estar sentado con esos presidentes que les acabo de nombrar, comiendo asados, y era cosa normal. Entonces, cuando él me dice que era político, me cerró de una, entendí todo, sí, le digo sí. Y después me pasó algo
antes que lo metan en cana, que cuando estamos viendo esa asunción de Néstor, pregunto en la casa de él, le digo, che, ¿por qué no estamos ahí? Si para este flaco estuvimos casi codo a codo. Y viste cuando vos ves una persona enajenada que está escupiendo sin escupir, mucha bronca, y de repente cuando le digo eso me dice, este hijo de puta nos mete a todos en cana. Yo lo miré y le digo, qué cagada se mandaron. No le dije nada, solamente lo pensaba, digo, qué cagada te mandaste que estás diciendo eso. Pasó ese año, llegamos al 2004, leo esa nota, voy a Campo de Mayo, me dice que era político, me cerraba el todo por el todo. Entonces yo le creí. Y ahí es donde me asumo hoy, lo asumo, ese rol de negacionismo. Por encima cuando voy al Poder Judicial, porque mi causa, mi historia fue siempre judicializada. Mi apropiador declaró en su momento lo que fue el juicio de las juntas o el nunca más. Declaró después del año 94, todo esto lo sé después del 2009 que hubo un juicio sobre mi apropiación. Declaró en el 94. Después declaró, pongan a principios o a fines del 2001. Y después la última, que fue la vencida, fue en el 2004, que ya lo detuvieron por las reformas judiciales que hicieron y ya los contactos que él tenía como que estaban perdiendo poder, pongamos. Y entonces me llama el Poder Judicial para contarme, hacerme un speech sobre la identidad, que me los quedé mirando a este prosecretario y diciendo, che, esto es importante lo que está hablando, esto no es una pelotudez. Y yo ya estaba esperando que esta persona termine para decir, sí, dale, hagamos el análisis, terminemos con esto. Y de repente me pasa lo que jamás creí que me iba a pasar, se arma un bache pongamos, de 10 segundos, yo estaba procesando todo lo que me estaba diciendo y cuando estoy por hablar, arranca él de vuelta a hablar y me dice, si vos me das tanta plata, este expediente se pierde y tu viejo queda libre. Me miré, dije, bueno, me levanté, lo saludé y me fui. Y ahí entendí cómo algunas personas que tienen mucho poder no están haciendo realmente su trabajo y en realidad no son partícipes de la verdad, sino son partícipes de la mentira y del ocultar ciertas cosas, de borrarlas. Son las verdaderas banderas del negacionismo. Y entonces ahí tomé una decisión diciendo, ya está, no me meto más. Este tipo me mintió, este me pidió plata. No hago más nada. Después me mandé 1000 locuras tontas. Un día me llama a Campo de Mayo mi propiedor y me dice, che, necesito que vengas. Voy, no voy en 5 minutos, ya fui en 15, más tranquilo, más relajado. Lo voy a ver y el flaco me entrega una bolsita. Me dice, mira, en esta bolsa en 48 horas te van a hacer un allanamiento, vos solamente atendele y entregale esto. Bueno, curioso el tipo, abrió la bolsa y de repente encuentro una bolsa, un cepillo de dientes, un peine, una toalla y una remera. Y veo pasar al perro de él. Entonces yo me empiezo a cagar de la risa y uno de los abogados de abuela me dijo que tu inconsciente te jugó una mala pasada y yo hoy asumo de que más que una mala pasada fue una buena pasada, porque yo agarré ese cepillo de dientes y cepillé el perro. Con la toalla lo sequé, con el peine lo peiné y lo miro y le digo, no le voy a poner la remera. Y mi apropiador se cagaba en la risa, porque por primera vez él vio que yo estaba siendo partícipe de su delito. Lo que él no se dio cuenta, y yo no me estaba dando cuenta, y el abogado de abuelas, Alan, sí se dio cuenta después hablando, que estaba autoboicoteando lo que me estaba pidiendo mi apropiador. Bueno, lo hice. Pasó, y a las 48 horas vinieron a hacer ese allanamiento y obviamente que cuando llegó al juzgado todas las muestras, la jueza miró y dijo, che, esto está todo mal. No dijo nada, guardó la bolsita diciendo, vamos a dejar pasar el tiempo y meses después, sí, me hicieron el allanamiento como lo tuvieron que hacer y 6 meses después de ese allanamiento terminó pareciendo de que yo no era realmente el hijo biológico de las personas que me criaron, de mis apropiadores, sino que era hijo de Pedro y de Lili. Y ahí arranca otra historia,
que es la historia de... ¿cómo explicarlo? Imagínense en esto, pónganse esta situación que yo viví, piensen que les puede pasar a ustedes. Que mañana viene un X, puede ser el Poder Judicial, un amigo, no importa quién venga, pero te va a agarrar y te va a decir, che, ¿vos sabés que tus viejos no son tus viejos? Y vos te quedás así mirando y decís, y pongámosle que le va a decir esto. Vos sos adoptado, ¿no? No va a ser tan duro decirte, che, a vos te robaron. Te va a decir, vos sos adoptado. Entonces vos, perdón por la palabra, se te va a llenar el culo de preguntas. Y las preguntas principales que van a salir son 2 o 3 y son más o menos en este orden. Y decir, ¿quiénes son? Y si tenés la suerte te van a decir quiénes son. Y después la segunda pregunta sistemática va a ser, ¿y dónde están? Y ahí viene el segundo palazo. El balde de agua fría, pero fría, fría de verdad, que te aniquila. Y te dicen, no, están desaparecidos. Entonces, yo siempre usé la palabra desaparecido y todos los que estuvieron de mi lado, no hablo solamente de nietos, sino de parte de la sociedad, cuando hablas de desaparecido, y más la generación del 90 es, che, perdí los anteojos, lo primero es decir, che, se me desaparecieron los anteojos, ¿dónde están? Y siempre los terminás encontrando. Entonces la palabra desaparecido no tenía la connotación que hoy sé qué es lo que significa. Es más, si vos agarrás cualquier lengua, desde que pasó esto que pasó en la dictadura, cuando vos te vas a cualquier parte del país y la suerte que yo tuve de ir a otros lugares, te pasa esto, que la palabra desaparecido no te la traducen, la dicen en español. O sea, imagínate la connotación que tiene. Y me pasó que cuando te dicen eso, te derrumbás. Y yo soy de los que tuve la suerte, porque es una suerte, de todo lo malo tuve una suerte, que tuve la oportunidad de encontrarme con mi abuela y mi abuelo. O sea, uno tiene en el común denominador, tenés 4 abuelos, 2 abuelos, 2 abuelas. Y yo en ese entonces, mis abuelos paternos fallecieron, eran personas muy grandes ya en ese entonces. Imaginen que del lado de mi viejo eran 10 hermanos. Y tuve esa suerte de poder abrazarme. Y hoy pasa que muchos de los chicos, de los casi 300 pibes que están faltando, adultos en realidad, son todos adultos, muchos no van a tener esa oportunidad que yo tuve. Se van a comer esos 2 garrotes que me comí yo, más un tercer garrote que no podés tener a su abuelo. Que con suerte puede ser que tenga hermanos, en el sentido de los hermanos de su mamá y su papá, que van a ser como una casi representación de abuelo, porque ya son personas también, en algunos casos son personas muy mayores. Entonces, te pasa eso, ¿viste? Es una cachetada atrás de la otra. Y vuelvo a repetir, cuando sale el tema de la ESI, a mí me pareció brillante, porque a mí, ¿qué pasó? Me vinieron muchas reflexiones en la cabeza. Me puse a pensar primero cuando se hizo ley que el 24 de marzo se tiene que, como obligación en la temática en todos los colegios se tiene que dar. Y sabemos que si no tenés una provincia que acompañe con estas políticas, si el colegio no le interesa tocar este tema, no se toca. A mí me pasó, ayer contaba, me pasó que fue un colegio que está a 2, 3 cuadras, que está el centro clandestino en el Atlético, donde estuvimos con mis viejos y con mi mamá. Hay un colegio que es industrial y un día me llamaron a mí, como era un sobreviviente y víctima de ese centro clandestino que queda cerca de ese colegio, me dijeron, che, Pedro, ¿te venís a dar una charla? Primero va a hablar uno de hijos y después veniste vos y hablas vos. Digo, sí, dale, ¿cómo no? Claro, ¿cómo entré al colegio? Por la puerta principal. Estaba todo bien. Llego al aula, el compañero y amigo y hermano que estaba hablando era Charlie Pisoni, cuando vio que entraba yo para después seguir hablando, dijo, no, yo me quedo. Y nos quedamos. Era una aula chiquita, normal, hablándolo más bien, y de repente pasa un docente. Y el docente agarró, vio y vio que los pibes prestaban mucha atención, le sorprendió, entró, miró, se dio cuenta de lo que estábamos hablando, salió, llamó a uno de los chicos y le dijo, esto suspendelo, esto no está permitido, esto no pidieron permiso. Nos terminamos yendo. Cuando estamos saliendo, uno de los pibes dice, mirá, estos son unos forros, te vamos a hacer entrar si vos te animás por otro lado para que vos sigas dando la charla, porque esto nos interesa. Y me cuenta una situación
que me dice, ¿sabes lo que pasa? El director, ¿sabe lo que tiene colgado en su pared? 2 cuadros. Le digo, ¿qué cuadros? Y me dice, tiene el cuadro del arzobispo de Buenos Aires y el cuadro de Videla. Y esto estamos hablando compañeros, estamos hablando del año 2009. No estoy hablando 99, si querés. Y entonces, cuando me pasó eso, me di cuenta de eso, ahí tomé la decisión y acepté la oferta que me dijo que entre por la ventana. Locura total, pero terminamos de hablar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir, aparte de haber contado un poco mi historia? Que esto que hacen ustedes, este segundo congreso, es re importante, porque no solamente se está tomando el tema del aprendizaje sexual, sino estamos dando identidad a la sociedad. Porque nosotros, cuando yo crecí en mi desarrollo como persona, uno sabía que había personas que tenían orientaciones sexuales de amar a otra persona con su mismo sexo. Y uno de tonto hacía lo que hacía el común denominador, que era juzgar y prejuzgar al otro. Y nunca juzgarse a uno mismo, siempre al otro. Y después fui comprendiendo que es importante que el derecho de uno empieza y termina cuando arranca el derecho del otro. Y para mí no hay nada más importante que respetar el amor. O sea, a mí me lo demostraron las abuelas todos los días. Y el amor no se juzga. ¿Cómo yo voy a juzgar a una persona si ama a otra persona? Si amar no es hacer algo dañino. Dañino es lo que hicieron mis apropiadores conmigo y dañino es lo que hizo la dictadura cívico-militar con todos nosotros como sociedad. Porque una de las cosas que nos instaló es el miedo. Y la ESI es eso, es romper los miedos, romper los tabúes, agarrar y tomar esa bandera de tener el coraje de lo que capaz que un padre, pues yo la verdad soy padre, o sea, soy grande, pero mis hijos son muy jóvenes y todavía no se va a tocar el tema de lo sexual, no se va a tocar el tema del amor. Aunque en el colegio de mi hijo sí ya se toca el colegio del amor, porque uno de sus compañeros tiene 2 mamás. Y mi hijo lo juzga. Un pibe de 6 años no lo juzga, lo vive con la naturalidad de lo que es. Son 2 personas que se aman y que cuidan un pibe. Entonces el ESI es eso, es formar de vuelta la identidad como sociedad y como país. De agarrar y decir, che, al amor no hay que juzgarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y hay que educarlo, porque, vuelvo a repetir, 45 años y me acabo de enterar cómo se usa un forro. O sea, todos los días aprendemos algo y todos los días descubrimos cosas. A veces nos va a doler, siempre nos va a doler, lo nuevo siempre duele, pero también te va a liberar. Y nada, para ir cerrando, vuelvo a repetir, le digo gracias por la invitación, gracias por escuchar y gracias por levantar esta bandera y a formarnos de vuelta como sociedad, que es lo que nosotros necesitamos todos hoy en día, es reconstruir esta sociedad que estamos viviendo hoy. Contarles que somos parte de un sistema educativo que fue fundado y fue creado para homogeneizar, es decir, para hacernos creer que todos tenemos el mismo formato, ¿sí? Una escuela que fue creada bajo el signo del patriarcado, con el objetivo de homogeneizar una población muy diversa, ¿sí? Para argentinizar. Y la ESI también es parte de una lucha. Como contó Pedro, la lucha por la identidad y la lucha por la memoria permanecen. Este congreso es parte de una lucha también. La lucha por la liberación de los cuerpos, por la liberación de las decisiones, porque nuestros cuerpos en realidad funcionan en un contexto de tiempo y de espacio. Es decir, no son solamente cuerpos físicos. El poder necesita los cuerpos para determinadas cosas. El poder organiza los cuerpos. El poder determinó un lugar para la mujer, otro lugar para el hombre, y la educación sexual integral viene a desnaturalizar todas esas cosas. Gracias por la presentación, por la invitación, a la UNTER, a Flavio en particular, y bueno, esta es la escuela Rodolfo Walsh. Es muy emocionante estar en este lugar y además hay muchísimas compañeras, compañeros y compañeras. El número también a veces
¿no? Intimida y aparte es también una sensación en el cuerpo, ¿no? Que es, bueno, nos amuchamos para pensar, nos amuchamos para compartir experiencias y qué bueno. Antonio Gramsci hablaba de dos necesidades, del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad. Yo me voy a conectar con el optimismo de la voluntad, además tiene que ver con mi propia, creo, personalidad, porque 40 años son 40 años donde hay muchos pendientes, efectivamente, pero también son 40 años de muchos logros. Y para poder seguir luchando necesitamos también no solamente visibilizar lo que falta, sino también reivindicar lo logrado, porque cuando reivindicamos lo logrado, también reivindicamos nuestra propia historia y la historia de quienes nos antecedieron en las luchas, que es una posición de reconocimiento y de reconocimiento feminista, que es hacer honor a la genealogía, de dónde venimos, cómo era. Algunos ejemplos, ¿no? Probablemente entre ustedes hay muchas personas, por lo que leo de los cuerpos, que deben tener 40 años o menos. A ver, levante la mano quien tiene 40 años o menos. 40 o menos, no 45 como acá. 40 o menos. No te hagas el joven. Bueno, ¿se ven? Es un montón. Felicitaciones. Porque desde que nacieron vivimos en democracia, ¿no? Vivimos en democracia. Bravo. ¿Y qué estamos aplaudiendo? Estamos aplaudiendo esa satisfacción de la lucha política y de la defensa del nunca más y también de la defensa de ni un paso atrás, que en este momento está tan afectado, ¿no? Tan atacado. Cuando ustedes nacieron, las personas de 40 o menos, pero sobre todo las de 40, hace 40 años no te podías divorciar. ¿Se entiende? No existía el divorcio. Te casabas con una ley que decía que el varón, el marido, era el quien establecía el domicilio y la mujer tenía que seguirlo. Eso decía la ley. Hace 40 años decía eso la ley, quiero decirlo, yo me casé con esa ley además. Bueno, después me divorcié. Pero no por la ley, porque bueno. Pero bueno, si tenías hijos, hijas, hijes, que en ese momento no había hijes, imagínense que ni idea, no podías salir del país si no le pedías permiso al padre, pero el padre sí podía salir del país. Y porque no había patria potestad compartida. Había una patria potestad que era del señor pater familia. Eso pasaba hace 40 años. Y claro, es una vida o es una vida y pico. Y a veces poder pensar en los enormes logros de los movimientos feministas y los movimientos de la disidencia sexual. Hace 40 años, si te pegaba tu marido, seguramente no le contabas a nadie o le decías a tu mamá y tu mamá te decía, aguantá, nena, que por ahí después se le pasa. No se hablaba de la violencia intrafamiliar. Hace 40 años las personas homosexuales estaban en el closet y cuando esbozaban mínimamente salir eran discriminadas. Y no tenían ningún derecho civil vinculado con esa identidad sexogenérica. No podías abortar hace 40 años, pero sí abortabas ilegalmente. Ilegalmente, las mujeres siempre abortaron, incluyendo a las mujeres creyentes. Porque una de las grandes evidencias de la doble moral en nuestro país ha sido el aborto. Que por la lucha feminista y la lucha de los movimientos, de todos los movimientos de la diversidad sexogenérica, es ley. ¿No? Luchamos para, ¿será ley? Bueno, es ley. Entonces, son 40 años de luchas, 40 años que produjeron leyes, 40 años que produjeron conocimiento y 40 años que también produjeron institucionalidad. Como esta misma, porque los sindicatos docentes hace 40 años, tengo que decir, voy a decir una infidencia, pero fuimos a hablar adentro de la CETERA, costó un montón pensar desde la perspectiva de género adentro de los sindicatos. Costó un montón también, ya que estamos dando palos, damos palos para todas partes, porque estamos celebrando que acá estamos. Costó un montón porque en aquel momento decían, porque divide a los compañeros.
Porque las mujeres en los sindicatos estaban en la parte de cultura, de derechos, algo vinculado con las cuestiones sociales y las fiestas, y no tenían y estaban participando en las asambleas de base, porque mujeres fuimos desde fines del siglo pasado, desde fines del siglo XIX, somos la enorme mayoría de las docentes, ¿no es cierto? A las pruebas me remito, miremoslo, ¿no? Bueno, eso también costó adentro de las instituciones, adentro de los sindicatos, adentro de las universidades, se fueron creando espacios, adentro, por supuesto, de los movimientos sociales, en que los movimientos y el movimiento social de mujeres, los feminismos, que son muy diversos, los movimientos de la diversidad sexogenérica asociados con los movimientos feministas en la Argentina, fueron dando una enorme productividad de conocimiento, de lucha, de leyes. Y cuando lo digo en esta perspectiva de el optimismo de la voluntad, es porque en esta misma agenda seguramente ustedes, cada uno, cada une que está escuchando, sabe que todavía falta. De todo esto que estoy diciendo falta, porque falta para una participación plena y una igualdad plena, ¿no? Desde la perspectiva sexogenérica, una igualdad plena, tanto en el mundo laboral como en la vida doméstica, que no es privada en el sentido de que no es política, pero sí es doméstica. Bueno, todavía no tenemos esa igualdad, todavía estamos atravesadas por relaciones de violencia, todavía hay exclusión, todavía la división sexual del trabajo, todavía las tareas de cuidado no están repartidas de manera equitativa. Todavía no tenemos igual remuneración por igual tarea. En la docencia sí, porque está regulada la remuneración, pero piensen que en otros sectores que no son el Estado, todavía no tenemos igual remuneración por igual tarea. Si vemos la foto de los presidentes de América Latina, no sé si la vieron hace algunas semanas, cuando estuvo Alberto Fernández con los presidentes de América Latina, todos señores, lo mismo que la Unión Industrial Argentina, lo mismo que los gobiernos provinciales, y no hablemos de la fórmula, de algunas fórmulas. Entonces, todavía falta, pero hay mucho logrado. Y la perspectiva política de la mediana duración, que es esta, 40 años, no es larga duración, pero es mediana duración, nos da las pistas de cómo la lucha organizada permitió, reitero, entre otras, tener la Ley de Educación Sexual Integral, que, como sabemos muy bien, no nació de un repollo, no la trajo la cigüeña, ni ninguna de esas metáforas. Tiene una historia, la Ley de Educación Sexual Integral tiene una larga historia, porque educación sexual en Argentina hubo, y también hubo una fuerte discusión de los feminismos sobre qué se aprendía y qué se enseñaba en las escuelas, y también hubo una lucha por los derechos sexuales y reproductivos que estaban protagonizando los movimientos de la diversidad sexogenérica. Hay una prehistoria de la ESI. La ESI 2006 es una ley que sintetiza algunos acuerdos. Y la ESI es una ley que va a cumplir 17 años en octubre. Tampoco es la misma. Tampoco es la misma ESI que se votó en el año 2006. Y eso es lo interesante y eso es lo vital. Lo que hizo la ley de inteligente, que me parece desde mi punto de vista, es decir, la sexualidad, los cuerpos sexuados tienen una dimensión biológica, hay una dimensión material, pero la sexualidad se construye como dimensión de la subjetividad en diálogo con una cultura, con un momento histórico que te dice lo que podés ser y lo que no podés ser, lo que podés hacer y lo que no podés hacer, y esa es la historia y la cultura. Y la sexualidad tiene elementos individuales, psicológicos, afectivos, lo que me pasa en mi cuerpo sexuado, que constituyen también emociones, sentimientos, porque tiene una dimensión psicológica y afectiva. Y fundamentalmente tiene una dimensión ética, porque la dimensión ética de la Ley de Educación Sexual Integral está enunciada en el artículo 1. Los niños
que dice así, que va a ser: los niños, las niñas, les niñes, les jóvenes tienen derecho, ¿no? Tienen derecho, es un derecho de les niñes tener educación sexual integral. Entonces, fijémonos cómo tanta lucha, tantas discusiones antes de la ley se van plasmando primero en un concepto que le arrebata a la biología, ¿no? La idea de la educación sexual solamente como información genital, métodos anticonceptivos, lucha o prevención de infecciones. Le arrebata a las religiones la perspectiva moralizante, porque finalmente lo que hace la ESI es imponer, proponer una ética universalizante, no la ética particular de las religiones, una ética que es universal y es la ética de los derechos humanos, ¿no? Y esa es, bueno, ese es el enorme paso, la enorme discusión y el enorme avance que propone la ESI. Salirse de una mirada biomédica, salirse de una mirada moralizante, salirse también de la hora de clase de biología, y la ESI se propone ser transversal. La ESI se propone pensar en todos los niveles de la educación, desde inicial hasta la formación docente y superior en las universidades. O sea, hay un proyecto que es un proyecto político, es un proyecto pedagógico de justicia social e de igualdad que se está desarrollando. Y eso es la ESI. Últimamente estuve escuchando un poco la ESI como una especie de marca. La ESI tiene una historia, es un proyecto pedagógico, es un proyecto de justicia social, de igualdad, y no es un ratito doy ESI, no es la clase de ESI, no es la semana de la ESI, ¿no? Es un proyecto político y es un proyecto pedagógico. Y es un proyecto que está en transformación. ¿Cuáles son desde mi punto de vista, desde el punto de vista un poco desarrollado por el equipo que integro, Mariposas Mirabal, que es un colectivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, está Jessica Báez por acá, va a venir Andrés Malicia, seguramente conocerán a otros compañeros de nuestro colectivo. Nosotros venimos trabajando en algunas líneas dentro de la ESI y me parece riguroso y serio hablar de eso, que es de lo que venimos desarrollando, ¿no? Entonces decimos, por un lado, una lucha actual de la ESI es la lucha contra el androcentrismo curricular. Y esto, ¿no? La ESI, la perspectiva de género, vino a mostrar que las ciencias, que son la base de nuestro currículum, no son neutrales. Los saberes científicos no son neutrales. A veces se piensa que el saber, las ciencias, son neutrales, las ciencias son objetivas. Y lo que va mostrando el estudio de la construcción social de las ciencias es que las ciencias, así como el sistema educativo tiene un sesgo patriarcal, como decía el compañero Silvio, también las ciencias fueron construidas en contextos patriarcales, en contextos capitalistas, en contextos en los que algunos temas se investigan y otros no. Si no, lo digo bajito, preguntémonos por qué hay tantos métodos anticonceptivos para el cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿De quién es el problema del embarazo? De las mujeres, por lo tanto, muchos métodos anticonceptivos sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Vieron? ¿Y eso qué pensamos? ¿Que la investigación en medicina es neutral? No. Y la investigación en medicina y en todas las tecnologías aplicadas, si no tiene perspectiva de género, va a seguir inventando cosas para los cuerpos de las mujeres. Químicas, mecánicas, lo que fuere, pero los cuerpos de las mujeres. Pero lo mismo pasa en las ciencias biológicas que recientemente empezamos a mirar. ¿Ustedes sabían que hay homosexualidad en algunas especies animales? ¿Sabían? Muevan la cabecita, si sí, digan así, si no. Y de paso mueven un poco porque ya tanto tiempo sentada. ¿Sabían eso? Sí, no. ¿Sí? No. Hay muchas personas que dicen no. Y otras personas dicen sí, menos mal. Bueno, entonces cuando
cuando no se estudia la homosexualidad en algunas especies animales y se dice, no, la naturaleza tiene machos y hembras. No es cierto. Por ejemplo, miren qué interesante, porque ya nos salimos totalmente del registro de las 5 puertas de entrada. Estamos entrando más en profundidad por las puertas de entrada. Bueno, si miramos cada ciencia, y ahora no vamos a tener tiempo, pero esta noche, si quieren, hablen de esto en su casa, cada disciplina científica, todas, historia, geografía, matemática, física, química, contabilidad, artes, educación física, ni que hablar, todas las disciplinas de base del currículum, todas las ciencias tienen rasgos patriarcales. La ESI trabaja para desmontar, para deconstruir eso que llamamos el androcentrismo, ¿no? También la ESI trabaja para deconstruir lo que llamamos, desde el gran Paulo Freire, la pedagogía bancaria. Porque una de las grandes logros, una de las grandes conquistas de la educación sexual integral también es discutir que el saber en sexualidad, en identidades, en esta riqueza del mundo social desde la perspectiva de las identidades sexogenéricas esté en algún lugar. ¿Vieron? Históricamente aprendimos, o algunas que tenemos cierta edad, ojalá que muchas de ustedes ya no, muchas no, que finalmente la educación es transmitir algo que alguien sabe a otra persona que no sabe. ¿No? Eso es hace muchos siglos, diría, que hay un paradigma pedagógico, que es el de la transmisión, pero el de la transmisión a la que no vamos a renunciar, obviamente, porque hay una simetría y tenemos que transmitir la cultura, no es a alguien que no sabe. Al contrario, cualquier aprendizaje logrado, sabemos, es el producto de un diálogo entre lo que las personas saben y los nuevos conocimientos. Y la ESI te está diciendo, todos sabemos, tenemos una experiencia a partir de nuestros cuerpos sexuados. La pedagogía bancaria, ¿recuerdan? Paulo Freire era como la plata del banco, eso. Bueno, la pedagogía bancaria es la pedagogía tradicional. Contra la pedagogía bancaria la ESI trabaja. Y también trabaja, y en esto también es un momento complejo y para profundizar, contra lo que llamamos el paradigma tutelar, el histórico paradigma en el cual está pensado como que las familias son las dueñas de las niñas. La ESI se orienta en el paradigma de los derechos humanos, ¿no es cierto? Los derechos humanos son consagrados, en el caso de la infancia son los famosos derechos del niño, derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no es cierto? Es una guía de nuestra labor, la Convención de los Derechos de las Niñas. Bueno, ¿qué dice el paradigma o esta idea, ¿no? Como social tutelar? Con algunos temas no hay que meterse porque son las familias las que tienen que enseñar. ¿Qué dice la ESI? ¿O qué decimos? ¿Qué queremos que diga la ESI? Las familias tienen derecho a enseñar sus valores, sus creencias, sus religiones. Tienen derecho, es constitucional el derecho a profesar libremente su culto. No nos olvidemos de eso. Pero la escuela no es el espacio de reproducción del culto. La escuela es el espacio de construcción de lo común. Y las personas que están en la escuela tienen la oportunidad, y cuando digo las personas digo, les estudiantes y les docentes tienen la oportunidad de construir el conocimiento de un otro, de una otra, de un eotre, que tal vez no es parte de su experiencia. Y es de ese modo que se constituye la posibilidad de lo común. Y de ese modo se constituye la democracia. Conociendo y reconociendo los derechos de otros, de otras, de otros, a vivir según su propio sistema de creencias, porque también tienen derecho. ¿Se entiende? El paradigma tutelar dice, hasta acá llega la escuela, y la escuela, por ejemplo, como pasa a veces que dice, bueno, la escuela puede llegar hasta ciertos temas y con ciertos temas es la familia. Bueno, veamos cuáles son los temas. La escuela no le tiene que pedir permiso a las familias.
De ninguna manera. Trabajar en la comunidad educativa, con la comunidad educativa y con las familias no es pedir permiso. Es justamente recuperar los saberes, recuperar el camino recorrido y mostrar. A 17 años hay que estar mostrándolo, como decía el compañero, que hay muchas formas de vivir y muchas formas de amar y muchas formas de estar que tienen derecho a... Y que están por fuera de la crueldad, están por fuera de la violencia, que es contra eso que tenemos que luchar. Contra la crueldad, contra la violencia, contra la exclusión, contra la estigmatización. Ese es el paradigma de los derechos humanos en la ESI, ¿no? De eso se trata. Y esa es también, ¿no? Es la gran meta de la educación sexual integral. El conocimiento y ejercicio de los derechos. Reitero, no es sencillo porque probablemente también, yo lo digo muy rápidamente, muchos de ustedes que están trabajando en las escuelas se encuentran con resistencias y se encuentren con resistencias, ¿no? Las resistencias actuales están bastante más organizadas. Hace 5 años escribimos justamente con las mariposas a los 12 años de la ESI, que estaban empezando algunas resistencias que estaban alrededor de "con mis hijos no te metas". ¿Se acuerdan? "Con mis hijos no te metas". Era bastante minoritario en la Argentina. Hoy tenemos a Javier Milei. Lo digo, perdón si hay alguien que va a votar a Milei, pero digo, hoy está expresado en Milei, en las personas que lo acompañan. Digo Milei porque es una persona como que es de cuidado, que están hablando de derogar las leyes. Lo explicitan, están hablando de derogar. Entonces, obviamente esa es una lucha política. Por supuesto, Milei no tiene que ganar las elecciones, queda claro, ¿no es cierto? ¿No? O sea, vamos a ir diciéndolo. Vamos despejando variables, ¿no? No tiene que ganar, no va a ganar además, pero bueno. Lo explicitan. Pero hay otras resistencias en las familias con las que también hay que trabajar. Y a veces son las resistencias de nuestros compañeros en la escuela. También. Muchos compañeros de nuestra escuela están atrás del miedo, como decía el compañero, tienen miedo, vaya a saber a qué, pero tienen miedo a algo, a comprometerse, pero también tienen miedo porque no han tenido ESI, porque seguramente en su propia vida no han tenido la experiencia de poder hablar, por ejemplo, de identidades sexogenéricas, pero también poder hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la masculinidad, con las masculinidades, ¿no? Las masculinidades. Gran deuda que tenemos desde la ESI, creo. Poder abrir más el tema de las masculinidades, porque también conectarse con la masculinidad hegemónica para muchos varones cis es jorobado, porque la masculinidad hegemónica hay que demostrarla todos los días, ¿vieron? La masculinidad hegemónica es violenta, la masculinidad hegemónica se levanta minas y la masculinidad hegemónica además gana dinero. Y es difícil sostener con el mundo actual y con las chicas, sobre todo actuales, esa posición. Bueno, también poder conectarse con esas experiencias es la ESI. Bueno, esto es la ESI. Compañeros, está en construcción la ESI. No está acabada, no está terminada. ¿Y cuáles son los pendientes? ¿Cuáles son las aperturas que están apareciendo o que vemos que aparecen en un proyecto que es de justicia social, reitero, ¿no? De expansión del deseo, de expansión del proyecto individual y social, de libertad y al mismo tiempo no violencia, no crueldad. Lo voy a decir más de una vez. Si lo único que se acuerdan de lo que dijo Morgade es contra la crueldad, yo voy a estar satisfecha, porque estamos en un momento de extrema crueldad, en muchos sentidos, ¿no? Y también de individualismo, que me voy a referir ahora. ¿Cuáles son las aperturas, cuáles son los caminos que van recorriendo la ESI, o por lo menos los que vamos viendo en nuestro recorrido, que
que hacemos mucha capacitación y formación permanente de docentes, diplomaturas, también formación de posgrado. Por un lado hay como preguntas que han ido surgiendo en este tiempo, que ya se habló en la mesa anterior, y que se resumen en la idea de la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de algunos procesos sociales o teorizamos o investigamos, no nos queda otra que fragmentar, ¿no es cierto? Fragmentar. ¿Qué significa? Bueno, vamos a profundizar. Yo misma me dediqué muchos años, décadas, a investigar desde una perspectiva. Pero cuando pensamos en el mundo real, sabemos que las condiciones materiales de vida pasan también por una situación en relación con la pobreza, ¿no? También la pobreza, la exclusión social determina las formas de relación con los cuerpos sexuados. También tiene expresiones particulares en diferentes sectores socioeconómicos y, por supuesto, a nosotros nos interesan los sectores más excluidos, ¿no? No porque los incluidos no nos interesen, pero nos interesan, creo, los sectores excluidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se articula en un territorio la condición de clase social, la condición vinculada con la distribución en la riqueza y las relaciones sexogenéricas, ¿no? ¿Cómo se cruza también la condición étnico-racial, ¿no? Por ejemplo, la condición de migrante, la condición de afro, la condición de indígena. ¿Cómo se teje en el mundo real? Porque en los territorios se da todo junto. La idea de la interseccionalidad es esa, es poder pensar la complejidad. Y esa es, creo, de la mano de los feminismos populares, de la mano de esta última ola de los feminismos, que están las mujeres mapuches luchando por el agua, y esa lucha feminista también nos hace pensar, eso también es parte de la ESI, visibilizar esa lucha, valorar esa lucha, es parte de la ESI. Esta interseccionalidad es un momento vigente en este momento que complejiza, y hay que seguir dándole vueltas, así como, y es extraordinario cómo ha cambiado en los últimos, diría 5 años, 10 años, 5, las cuestiones de la discapacidad. Hasta hace no mucho, la pregunta era, bueno, ¿y la ESI, las personas con discapacidad? Para algunos, las personas con discapacidad no tienen sexo, o sea, no tienen cuerpo sexuado. Entonces, bueno, ahí es la visibilización de la condición sexual de las personas con discapacidad, en las distintas discapacidades, ¿no? Hoy tenemos un feminismo disca, súper interesante, que justamente está trabajando para mostrar y demostrar cómo esos cuerpos, que son cuerpos que en muchos casos son cuerpos tullidos, ¿no? Como vistos como desde lo que les falta, hay una afirmación del deseo en esos cuerpos. Y esto es nuevo, quiero decir, es nuevo, es de los últimos años. Estamos incorporando a la ESI, ¿no? Incorporando a la ESI estas luchas, ¿no? Entonces tenemos ESI migrantes, ESI indígenas, ESI disca, ESI en los territorios, y en los territorios que además, y creo que es el gran desafío, el gran desafío, o por lo menos nos parece a nosotras que estamos trabajando en esto, por eso lo hacemos, que es incorporar a la crisis ambiental como parte de la integralidad de la ESI. Tenemos educación sexual integral, tenemos educación ambiental integral, tenemos crisis ambiental. Cuando nos aproximamos a los desarrollos de los ecofeminismos, por ejemplo, los ecofeminismos vienen mostrando de qué modo la crisis ambiental afecta de manera diferencial a las vidas, por ejemplo, de las mujeres. ¿Por qué las mujeres mapuches luchan por el territorio y por el agua? Porque son las que están a cargo de la cocina, porque son las que están a cargo de tener que calentar y hervir el agua si el agua está contaminada, o porque no pueden sembrar si hay sequía. Las tareas de cuidado que siguen estando a cargo de las mujeres están profundamente afectadas por la crisis ambiental. Pero hay algo más, y digo ya para ir cerrando,
que viene de la mano de los feminismos de la Via Yala, los feminismos vinculados con las mujeres indígenas. La Via Yala es el nombre que tenía América. Antes de llamarse América, había gente, ¿no? Ustedes lo saben bien. Y además esas personas habían pensado en este continente, lo llamaban Via Yala. Bueno, ese feminismo piensa en el buen vivir como un eje de transformación de la vida cotidiana. Y el buen vivir es un buen vivir que tiene que ver con no violencia, con la no crueldad, ¿no? Sistemáticamente contra la crueldad, pero también tiene que ver con discutir el consumismo extremo que el capitalismo transnacional, que en este momento es el capitalismo financiero, está llevando, nos está llevando al consumo permanente y al desecho permanente y a la generación permanente de basura o de ropa que nadie usa, por ejemplo, o el monocultivo en algunos países, porque hay otros que los quieren consumir. ¿Se acuerdan cuando teníamos el boom de la soja? El boom obviamente tenía que ver con que queríamos exportar y hoy nos damos cuenta de que están buenos los dólares, pero al mismo tiempo la exportación estaba condicionando a las tierras, estaba agotando a las tierras. Y como dicen las feministas, ecofeministas, el capitalismo, el patriarcado y el extractivismo de este modo de producción van de la mano, porque siempre hay una idea de que eso otro es mi poder. Yo puedo hacer lo que se me ocurra con ese otro, ese otro o esa otra. Y esa lucha es una sola lucha, por eso es interseccional, es una sola lucha. Es contra las formas hegemónicas de construcción de poder en que se borran esas identidades locales, que se borran las necesidades, que se borra la historia, que se borra la experiencia y se homogeneiza a partir, obviamente, de un aparato económico que es brutal. Y el otro vector que también los feminismos, y ahí hago honor a los feminismos, fueron formulando, tienen que ver con la noción de cuidado, ¿no? Y ahí vuelven a articularse el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida, el reparto de tareas, la interdependencia de los sujetos, que en realidad tenemos una interdependencia, incluyendo al ambiente y a los seres vivos del ambiente, ¿no? No estamos pensando solamente en los famosos seres humanos, que hay que ver qué son los humanos, ¿no? ¿Qué son los seres humanos? La vida es un concepto más amplio, ¿no? La contradicción entre el capitalismo y la vida en un sentido amplio. Bueno, son luchas por el buen vivir, dicen las feministas de la Via Yala, son luchas para pensar cómo tenemos una vida que de alguna manera también aloje a nuestra felicidad. A veces da un poco de pudor hablar de felicidad, pero ¿por qué no, no? Una vida plena, una vida digna de ser vivida, y esto no se hace en soledad, porque eso también es parte de la enseñanza colectiva. Entonces, estos son, desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista, son las preguntas que el gran proyecto educativo pedagógico que plantea la ESI ya de alguna manera, ¿no?, hacen a nuestra agenda actual. Hablamos de ESI porque hablamos de derechos y hablamos de derechos porque hablamos de todas estas dimensiones que hacen a que la vida, a caminar hacia la justicia social y la igualdad, ¿no? Falta. Y bueno, esperemos que el proyecto nacional y popular se mantenga en el poder, porque no hay que perder elecciones y porque es la única manera de garantizar los derechos. Nada más, gracias. Bueno, gracias Pedro, gracias Graciela. Bueno, la ESI es parte de esta lucha cultural, de una lucha por la libertad, por el deseo, por ampliar esta democracia a los cuerpos, por la libertad y por el reconocimiento de la diversidad, por la celebración de la diferencia en la que las y los docentes cumplimos un papel central. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes.